Hola, cordial saludo desde la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia y bienvenidos a una nueva edición del AmChamcast. Hace pocas semanas el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto 1371 de 2020 denominado Plan Vallejo Express, que contiene una serie de medidas que agilizan y facilitan la operación de comercio exterior clave en estos momentos de pandemia y reactivación económica. Para abordar este tema, el Comité de Comercio Exterior de AmCham Colombia tuvo como invitada a la viceministra de Comercio, Laura Valdivieso, quien explicó a los empresarios los beneficios de esta iniciativa. La oportunidad de contarles un poquito sobre lo que ha pasado con el Plan Vallejo. Como ustedes saben, pues es un instrumento que viene de tiempo atrás. Lo segundo es contarles un poco lo que se ha venido haciendo con el Plan Vallejo de Servicios y el esfuerzo que se hizo aún en plena pandemia. Y tercero, contarles un poco lo que hicimos para tener un Plan Vallejo Express adecuado a las circunstancias actuales. Adelante. Como les estaba contando, los sistemas especiales de importación y exportación son esos instrumentos que nos ha permitido promover las exportaciones y le permite básicamente a las personas naturales y jurídicas importar temporalmente las materias primas, los bienes intermedios, los bienes de capital, repuestos, con una extensión o suspensión total o parcial de los tributos aduaneros y con diferimiento del pago de IVA, con unos compromisos de exportación, con el compromiso de que esos elementos que sean importados sean empleados para la producción de bienes con vocación exportadora, con destino a la exportación o a la prestación de servicios con destino a la exportación. Como les decía, el beneficio fundamental de este instrumento es la suspensión total o parcial de tributos aduaneros, que por supuesto en este momento siempre ha sido un factor de competitividad para el sector de exportador, pero en este momento es un alivio fundamental para el flujo de caja de las empresas y por eso venimos trabajando tanto en ese sentido. Adelante. Como ustedes ven y como les estaba contando, es un instrumento que nos ha servido para apalancar exportaciones. Cerca del 26% en el 2019 de nuestras exportaciones utilizaban Plan Vallejo. En el 2020 esa cifra fue mayor, pero pues es un año que ustedes saben es bastante atípico, entonces les pusimos esta referencia, pero creo que es importante decir que el 26% de las exportaciones del país utilizan Plan Vallejo. Cuando uno ve las importaciones, la proporción es del 5%. Estamos hablando de cerca de 10.000 millones de dólares en exportaciones apalancadas con este instrumento. Luego, es evidente la importancia que ha tenido para nuestro sector exportador. Adelante. Adelante. Ya es el de cifras de comercio exterior, ya le puse, no sé, lo pueden ver, el que dice relación bilateral Colombia-Estados Unidos. Sí, sí, perfecto. Ahora, si miramos Estados Unidos, cuando vemos cuáles son las exportaciones y las importaciones de ese país, pues lo cierto es que nosotros exportamos 11.520 millones de dólares en el 2019. Como les digo, el 2020 pues no lo consideramos, pero es 8.921 millones de dólares. Si miramos cuáles de esas exportaciones están apalancadas con este instrumento, en 2019 fueron un poco más de 2.000 millones de dólares. Adelante. Luego, es una participación del 17.7%, que se parece mucho a lo que les habíamos mostrado. Tal vez es un poco menor, pero sí está muy cercano al 20% de las exportaciones que hacemos a Estados Unidos utilizan este instrumento. Aquí, lo primero es tal vez hacer un llamado de atención y es, aquí hay un instrumento que tiene un potencial de crecimiento que puede ser utilizado por nuestras empresas y de nuevo, siempre ha sido un instrumento que genera competitividad para nuestro sector exportador, pero hoy más que nunca genera un beneficio, un flujo de caja muy importante para que nuestras empresas se beneficien y por eso la importancia de tener este espacio para contarles un poquito más.
Para ver la clasificación de programas, hoy contamos con 566 programas de Plan Vallejo. Estamos hablando del Plan Vallejo tradicional, como lo conocemos, de los cuales el 86%, el grueso, 484 programas, corresponde a materias primas. Ahí tenemos seguido el 8%, es decir, 47 programas que corresponden a bienes de capital y repuestos, un 3% que es, eso equivale a 15 programas de maquila, y luego tenemos un 2% de programas de servicio, es decir, solo 13 programas, y ahora hablamos un poco más de eso. Si revisamos la clasificación por tamaño de empresa, que eso es también muy importante y es una de nuestras grandes obsesiones, poder impactar con estos instrumentos a las empresas de todos los tamaños y todas las regiones. Ahora vamos a ver tal vez la distribución regional. Pues de las 539 empresas que tienen aprobados estos 566 programas, tenemos que un 61% de ellas son grandes empresas, el 27% son medianas, el 8% pequeñas, y tenemos una participación del 4% de microempresas, confirmando que las empresas pequeñas, las MIPYMES, también están llamadas a aprovechar este instrumento. Adelante. En la siguiente diapositiva vamos a ver la clasificación por sectores de acuerdo a los grupos de importación que tenemos aprobados en cada uno de los programas. Vamos a ver que el 33% de los programas aprobados, de los cupos de importación corresponden al sector de manufacturas, el 20% de industrias en movimiento, el 21% del sector de servicios, el 19% del sector de minería y el 5% al sector agroindustrial. Adelante. Tal vez para seguir hablando de distribución por sectores, pero esta vez por programas, tenemos que la clasificación por empresas que tienen programas aprobados es el 68%, y es obviamente consistente con lo que acabamos de ver. El grueso corresponde al sector de manufacturas, el 24% corresponde al sector de agroindustria, el 4% corresponde al sector de minería, el 2% al sector de servicios, el 2% a industrias en movimiento. Ahí lo que les digo, esta distribución es por programas aprobados. Y lo otro es lo que les decía, cómo está la distribución de los programas por regiones, porque es que es muy importante que las regiones y el tejido empresarial de todo el país se beneficie de este instrumento. Aquí tenemos una concentración importante en Bogotá con un 41% de los programas aprobados, seguido de Antioquia con 22%, Valle del Cauca tiene un 10%, Atlántico tiene un 6%, Cundinamarca el 5%, Bolívar el 4%, y tenemos un 12% adicional distribuidos por empresas de 12 departamentos adicionales: Risaralda, Caldas, Santander, Magdalena, Quindío, Sucre, Cauca, Casanare, Boyacá, Norte de Santander, Cesar y Huila. Adelante. Yo quiero insistir en la importancia, adelante, del beneficio. Y tal vez este es un ejemplo que nos ilustra muy bien, una más atrás, por favor, que nos ilustra muy bien el beneficio de flujo de caja que tenemos. Una empresa del sector de manufactura, del sector de textil, o calzado, que haga importaciones por $1.576.000, tiene que pagar un arancel de 79 millones, de casi 80 millones de pesos, y un IVA de 988.911.000, de acuerdo a las ventas que haga en el mercado nacional. Este Plan Vallejo podría beneficiar a esta empresa con el no pago de esos aranceles, ahorrándose casi 80 millones y un IVA cercano a los 990 millones si solicita ese Plan Vallejo, lo que evidencia que es un beneficio directo en el flujo de caja del exportador. Adelante. Eso era para contarles el instrumento, cómo está distribuido, cuáles son los beneficiarios, cómo es la distribución por sectores y por regiones. Pero ahora quiero contarles un poco sobre nuestras inquietudes y sobre lo que hicimos con el Plan Vallejo de Servicios. Adelante. Como ustedes saben y como vieron en las diapositivas anteriores, pues teníamos muy pocos programas aprobados para
el sector servicios. Y también saben que tenemos una apuesta de gobierno muy clara de aumentar las exportaciones de servicios y particularmente las de servicios basados en el conocimiento. Así que trabajamos todo el 2019 y en el 2020 finalmente expedimos el decreto 285 que actualiza el Plan Vallejo para servicios básicamente con dos elementos fundamentales. El primero es la flexibilización en el acceso al instrumento y lo segundo es la ampliación de sectores beneficiados de servicios y también de bienes susceptibles de ser beneficiarios del programa. Por un lado, establece la eliminación de la constitución de las garantías, que ustedes saben que eso no lo tiene no lo tenía el Plan Vallejo de viernes, y que tenía una incidencia clarísima y directa en los programas de servicios autorizados. Así que con esta eliminación esperamos pues una mayor utilización del programa y, como les estaba diciendo, incluimos una cantidad de subpartidas y actividades económicas para que el número de programas también aumente con esa visión. Adelante. Esos son los componentes fundamentales del decreto 285, como les decía, la eliminación, la flexibilización y el aumento de programas. Aquí lo vemos muy claramente, teníamos 55 servicios para exportar y incluimos 40 nuevos para terminar con 95 servicios incluidos, agrupados en 17 subsectores, y tenemos hoy casi el doble de bienes susceptibles a importarse al amparo de los programas especiales de importación y exportación. Teníamos 639 subpartidas, adicionamos 555 para terminar con 1.194 subpartidas arancelarias que de nuevo son susceptibles de ser amparadas con este instrumento. Adelante. Es muy importante también decir que eso lo hicimos a través de una resolución. Antes teníamos, digamos, la rigidez de hacerlo vía decreto. La resolución nos va a permitir adaptarnos mucho más rápidamente a las necesidades de los sectores y actualizar las distintas actividades de servicios, pero también las distintas subpartidas arancelarias objeto de importación que pueden ser susceptibles o amparadas por este programa. Aquí van a ver los 17 subsectores de servicios que están incluidos. Ahí van a ver actividades nuevas del transporte férreo, transporte terrestre, marítimo. Tenemos en turismo, ampliamos los tipos de servicios para incluir alojamiento rural, zonas de glamping, por ejemplo, en economía naranja y servicios basados en el conocimiento. También tenemos un apartado especial por nuestra apuesta para fortalecer esta industria de servicios. Tenemos servicios artísticos, de entretenimiento, otras actividades culturales, deportivos, recreativos. Bueno, aquí tenemos la lista de los 17 subsectores que hoy son beneficiarios de este nuevo régimen. Adelante. Y además de lo que hicimos con servicios, pues nos preguntábamos mucho en medio de la pandemia cómo íbamos a hacer para que nuestros usuarios no perdieran el beneficio. Pues estamos hablando de 566 programas aprobados, vigentes, y con una caída muy importante del comercio mundial. En abril de 2020 las exportaciones del grupo de manufacturas fueron de 443 millones, que presentaba una variación negativa del 41% frente al mismo periodo del 2019, y la caída anual de exportaciones del bimestre en marzo-abril, comparadas con el mismo periodo del 2019, de nuevo era una caída de más del 40%, y empezamos a preguntarnos cómo adaptar este instrumento, cómo generar una transición de tal forma que nuestros usuarios no perdieran el acceso al beneficio cuando el flujo de caja y el ahorro era fundamental. Es por eso que nosotros expedimos el decreto 1371 que denominamos Plan Vallejo Express, y ahora vamos a ver cuáles son los elementos principales, y la resolución que lo reglamenta, que es la 1213 del 2020. Adelante.
el primer gran, digamos, elemento de diferenciación entre el Plan Vallejo tradicional y el Plan Vallejo Express es que vamos a tener un tiempo de aprobación muchísimo más expedito, se reduce a la mitad. Ustedes saben que estábamos hablando de aprobaciones de 30 días, que a veces incluso se tomaban más. Hoy estamos hablando de aprobaciones de 15 días. También tenemos, como les decía, este es un instrumento, un mecanismo temporal que tiene una vigencia de 18 meses. La solicitud del programa se puede realizar hasta el 19 de marzo del 2022, así que estamos a un año exacto para poder aprovechar este instrumento. Y la idea es que los plan vallejistas o los programas aprobados y vigentes puedan acceder al nuevo Plan Vallejo Express mediante una figura de homologación, es decir, sin pasar por todo el proceso y presentando una documentación, etcétera. Adelante. El segundo elemento, y tal vez el más importante, que reconoce la realidad mundial que estábamos enfrentando el año pasado y que seguramente va a tomar este año para recuperarse del todo, tiene que ver con los compromisos de exportación y con esa flexibilización que incluimos. En el caso de las materias primas e insumos, teníamos un compromiso de exportar 100% lo que importábamos. Hoy el compromiso es del 60% para exportación y podemos destinar el 40% para el mercado nacional. En el caso de bienes de capital, el compromiso era el 70% de los aumentos de producción. Hoy el compromiso es inferior, es de la mitad, es del 50% de esos aumentos de producción que se ven adelante. En el caso de bienes de capital y repuestos, el compromiso era de 1.5 veces el valor de los bienes importados. Ese compromiso se redujo a 1.2 veces el valor de los bienes. Y en el caso de servicios, el compromiso, si recuerdan, era de 1.5 veces el valor de los bienes importados. Se reduce a una vez el valor de los bienes importados, es decir, exportar 100% de lo que se importó, o el 50% en caso de que haya un esfuerzo por parte de la empresa en generación de empleos, en caso de que los empleos se aumenten un 10% frente a lo que registraron el año anterior, en diciembre del 2019, y los mantengan obviamente durante la vigencia del programa, ese compromiso de exportación se va a reducir al 0.5%, es decir, al 0.5, es decir, al 50% del valor de los bienes importados. Adelante. Hoy tenemos 16 empresas beneficiarias de este Plan Vallejo Express, el 56% de ellas, es decir, 9 son grandes empresas, tenemos 4 medianas, tenemos 2 pequeñas y tenemos una microempresa también beneficiaria. Las exportaciones de estas empresas a través del instrumento en 2020 correspondieron a 83 millones. Adelante. Adicionalmente a esas 16 empresas, creo que para que veamos la distribución por sector, tenemos que el 81%, es decir, 13 corresponden al sector de manufacturas, 3 corresponden al sector agroindustrial. Y creo que es muy importante que se sepa que el cupo de importación también es de 57 millones de dólares. Adelante. Otro de los temas importantes es que de esas 16 empresas, 2 son operadores económicos autorizados, que es la figura que ustedes saben venimos promoviendo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Yo quería, tal vez para terminar, volver a hacer esta invitación, porque es un instrumento que nuestras empresas tienen al servicio de ustedes, a la mano, y que evidentemente genera ahorros y genera un impacto en el flujo de caja, que es lo que sabemos es necesario en este momento de reactivación. De nuevo, es un instrumento temporal con unas flexibilizaciones en los compromisos de exportación, con muchísima más facilidad para acceder al instrumento y además para obtener su aprobación, la reducción de tiempos es a la mitad. Así que lo que queremos es dejarles esta invitación a todos los empresarios
con vocación exportadora que puedan ser beneficiarios del régimen para que no dejen de aprovecharlo. Tenemos aquí el contacto del Ministerio de Comercio para que de nuevo puedan tocar nuestra puerta y puedan resolver todas las inquietudes, pero sobre todo tengan un acompañamiento para acceder al beneficio. Yo creo que con esto yo los dejaría. Muchísimas gracias. Vice, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a los que están aquí en este comité para que puedan resolver sus inquietudes. Igualmente, los invitamos a realizar preguntas. No sé si Juan y Olga quieran comenzar con algunas preguntas para la viceministra. Juan. No sé si Olga está conectada. Sí. Sí, hola, acá estoy. Dale. Bueno, no, pues no, muchísimas gracias. Teníamos un par de preguntas y básicamente preparadas. Olga, creo que las tienes. Y básicamente, pues agradecer, indicarles, porque veo que hay más de 75 personas conectadas, que si quieren vayan haciendo las preguntas y nosotros las canalizamos porque pues tenemos hasta las 11 del tiempo de la viceministra. No sé, Olga, tú tenías una sobre el tema del empleo, que es tan importante. Claro que sí, Juan David. Y dice, muchísimas gracias, de verdad que gusto tenerte aquí y muchas gracias por esa muy buena explicación sobre el Plan Vallejo. Una de las preguntas que entendemos, pues todavía ronda con preocupación a muchos empresarios es justamente el empleo, ¿no? Pues se recibe muy bien este tipo de mecanismos y como muy bien ustedes lo mencionan, pues que da mucha flexibilidad para que en este periodo de reactivación económica las empresas puedan acceder de una manera mucho más ágil al Plan Vallejo. Sin embargo, también para muchas compañías el tema de empleo sigue siendo una gran preocupación. Muchas compañías han tenido que disminuir sus nóminas. ¿Qué posibilidades hay de que dentro de esta flexibilización de los mecanismos Plan Vallejo también se introduzca una flexibilización para el cumplimiento de requisito de empleo? Sé que esto ha sido y es un tema muy complejo dentro de toda la administración, pero dice qué posibilidades hay o qué otros mecanismos se podrían desde el punto de comercio exterior empezar a flexibilizar para darle a estas empresas que han tenido que disminuir sus nóminas de manera temporal, pues un alivio también para poder acceder a estos mecanismos. Gracias, Olguita. Sí, ese es uno de los puntos que estudiamos mucho a la hora de sacar este nuevo régimen. Y digamos que aquí el interés, el espíritu era siempre, obviamente, mantener los empleos. Entendemos que las realidades superan ese objetivo y que muchas empresas de muchos sectores han tenido que reducir la nómina, pero digamos que sí se definió como parte de los criterios de política pública que existiera ese mantenimiento y esa preservación de empleos para acceder al instrumento. Ahora, eso no opta para que sobre la marcha debamos revisar. Nosotros obviamente creemos que este año deberíamos todos hacer un esfuerzo en el escenario de reactivación de mantener los empleos, de generar los empleos. Muchos de los instrumentos, incluso del gobierno, como el PAED, seguramente se van a marchitar precisamente porque cumplieron su objetivo de generación de empleos, pero de nuevo, estamos abiertos a revisar, sabemos que es una preocupación, fue uno de los criterios que tuvimos en cuenta a la hora de sacar este nuevo régimen, pero de nuevo abiertos a revisar cualquier propuesta que se tenga sobre esa naturaleza, teniendo claro que pues ese fue uno de los criterios y es el espíritu que queremos para el comercio exterior. Lo que queremos es que el comercio exterior se vuelva motor de crecimiento, de desarrollo y de preservación de empleos, que permita cuidar cada uno de esos empleos, que es nuestra gran obsesión. Entonces, por eso, pues ese es el acceso al instrumento, al beneficio, pero de nuevo, aquí estamos abiertos para revisarlo cuando haya una propuesta concreta sobre el tema. Vale, muchísimas gracias. No sé, Juan, si quieres pasar con la otra inquietud sobre ventanilla única.
Perfecto. Y ahí, por el interno, me hicieron una pregunta. Y es básicamente, ¿por qué hasta el 2022? ¿Qué posibilidades ven ustedes? Básicamente porque pues en este momento hay dos cosas que generó mucho incentivo y lo resalto. Primero, pues la forma como se ha anunciado realmente se ha agilizado, pero pues algunas empresas dicen, bueno, después del 2022, ¿qué va a pasar? Esa es una pregunta difícil. Pero segundo, viceministra, y señalando usted lo del empleo, y aquí junto a la pregunta, me dicen, miren, que nos cuenten un poco y que hablen de cómo reaccionó el viceministerio frente a la incertidumbre de los compromisos de demostración. Y tal vez lo señalábamos en el sentido en el que fue muy consciente que la situación el año pasado no era normal y pues finalmente extendió. Tal vez de pronto aquí me recibí esta pregunta, no sé, viceministra, que nos cuente, porque pues realmente el viceministerio sí fue muy consciente con los empresarios, las vallejistas, que es lo que genera algún tipo de preocupación, y fue casi que su aliado en esos compromisos de demostración que de todas formas en el Plan Vallejo Express existen. Esas serían pues las dos preguntas como tal. Gracias, Juan David. No, pues lo primero frente a esa temporalidad que nos fijamos, pues este es un régimen excepcional. Ustedes saben que los compromisos normalmente pues son superiores, llegan al 100% en el caso de materias primas, y los revisamos a lo largo de la presentación. Y este régimen excepcional sí tiene que tener una temporalidad, porque si no, no va a cumplir su cometido. El cometido es poder adaptarse a las circunstancias, pero nosotros esperamos poder reactivar el comercio exterior muy rápidamente a lo largo de este año. Así que quisiéramos que en 2022 estemos hablando de planes Vallejo tradicionales con los compromisos de exportación que conocemos, por supuesto, y vuelvo y digo, las circunstancias del año pasado pues nos hicieron reaccionar muy rápidamente y lo hicimos entendiendo las realidades que estábamos viviendo a nivel mundial, y nada impide que lo volvamos a hacer, nada impide que las circunstancias nos impliquen volvernos a sentar, y eso es una cosa que estamos haciendo permanentemente, y por eso tan importante este Comité de Comercio Exterior que ustedes lideran y que además es un insumo y una fuente muy importante de política pública para poder conocer cuáles son las realidades de esos empresarios. Pero nosotros lo que hemos visto y lo que hemos previsto, por lo menos hasta ahora, es una temporalidad que les daba 18 meses. Yo sí tengo una preocupación que tengo que confesar, y es la poca utilización, porque no veo uno por lo menos esperaría que los 566 programas que tuviéramos pues se homologuen si es que están teniendo dificultades a la exportación. Si no, pues maravilloso, y entonces están exportando lo mismo que necesitaban antes. Pero lo que uno no quisiera es que pierdan esa condición y que pierdan el acceso al instrumento. Y cuando uno ve que tenemos 16 empresas, pues uno sí se pregunta qué más tenemos que hacer o cómo más adaptar el instrumento para que sean muchas más las empresas que accedan al beneficio. Ahora, los compromisos de exportación, como Juan David decía, los acompañamos todo el año pasado, se flexibilizaron, y seguiremos de la mano de cada uno de los beneficiarios de los programas aprobados, revisando con cada uno cómo van con ese cumplimiento de compromisos para poder reaccionar oportunamente a lo que la realidad nos imponga y nos implique. Pero sí quisiéramos que fuera un instrumento muchísimo más utilizado. Yo insisto, pues el Plan Vallejo representa ojalá el 26% de las exportaciones del país. O sea, estamos hablando de la cuarta parte de las exportaciones utilizan este instrumento. Entonces, uno sí quisiera ver una mayor utilización, y de nuevo, por eso la importancia de estar aquí y que ustedes nos ayuden a multiplicar y replicar este mensaje, porque sin duda es un beneficio para el flujo de caja de las empresas y un ahorro muy importante en este momento de reactivación. No sé, Luis Fernando, si me quieras complementar algo en esta respuesta. Hola, viceministra. No, muy claro. Yo creo que el propósito está bien definido como lo planteaste. Se supone que esta fue una medida adoptada por el Gobierno Nacional con el propósito de apoyar la reactivación, pero por supuesto que se volvió una pregunta recurrente. ¿Qué va a pasar después? ¿Habrá posibilidad de prorrogar este decreto?
hay que mirar el comportamiento de la economía, mirar cómo están las condiciones dadas y cuenta pues Juan David y todos los asistentes con que el gobierno nacional está velando para que cada día tengamos mejores herramientas a los empresarios para que puedan salir adelante en su propósito. Fue así como, y bien lo mencionaba, desde antes de sacar este decreto nosotros estuvimos trabajando, haciendo el seguimiento. Yo recuerdo que el ministro y la viceministra nos decían, por favor, revisen qué está pasando con los instrumentos de promoción al comercio exterior para ver qué situaciones, qué dificultades tienen. Y fue así como a través del decreto 686 buscamos una salida en su momento el año pasado de extender unos plazos para efectos de la presentación de los estudios de demostración del Plan Vallejo. Entonces, ahí de entrada le dimos 6 meses más al usuario del Plan Vallejo. Lo propio hicimos con las comercializadoras internacionales respecto del tiempo que tenían disponible para utilizar los certificados del proveedor. Y después de ver que esto funcionó, que hubo una reacción muy importante por parte de los empresarios, ahí fue cuando la viceministra nos decía una mesa de trabajo, oiga, trabajemos o buscar aquí un elemento que ayude a los empresarios para que tengan mejor oportunidad, y surge el Plan Vallejo Express. Y no es que sea una fecha que pueda considerarse como que la vamos a cambiar, pero tampoco es una fecha que está escrita sobre piedra. Si al final del día se observa que esto ha contribuido definitivamente en el desarrollo económico del país, en la generación de empleos, en mantener las condiciones buenas, y si hay que mejorarlo, como dice la viceministra, si hay que prorrogarlo, como dice la viceministra, estamos abiertos. Estos escenarios son muy buenos porque nos ayudan a entender, a tomar un poco la temperatura de los negocios, de cómo va avanzando y qué tanto se quiere. Entonces, dice, yo coincido plenamente en que esto es de evaluación y de seguimiento a ver cómo funcionan las herramientas. Porque hay la posibilidad, por supuesto. Lo que estamos viendo es que ha habido un gran interés, hay muchas consultas, hemos hecho unos buenos talleres de capacitación a nivel nacional. Llevamos 12 talleres a nivel nacional, con más de 1000 asistentes, y hay mucho interés de parte de los usuarios en que esta medida se mantenga, pues porque tal vez también quieren una política más de largo plazo o de mediano plazo. Entonces, esa es de las tareas que tenemos pendientes por revisar con la viceministra más adelante, será la evaluación del comportamiento del Plan Vallejo. Eso es todo. Muchas gracias, Mr. López. Hemos recibido más Aquí en el preguntas. chat, Bueno, en aquí el hay chat, una. Juan. Hay varias, ok. Santiago, hay varias preguntas en el chat. Sí, aquí hay una que fue como la primera que nos llegó en el chat. Dice, entendemos que el beneficio grande es el flujo de caja. Cuando evaluamos que ese IVA es descontable tributariamente, no es tan atractivo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué? Sí, pues es una pregunta que nos hacen, porque yo entendería que sí. No? ¿Por qué no lo hace atractivo? Yo quiero entender. Porque lo importante es que construyamos conjuntamente. ¿Qué hace que deje de ser atractivo? ¿El hecho de que sea descontable? Pues aquí la pregunta que está haciendo usted dice, se la mandaría a la persona que nos la envió por el chat, que es Marta Barrero, a ver si nos puede ayudar con su inquietud para clarificarla. Sí, señor. Bueno, aquí hay otra pregunta. Y de pronto para la viceministra y para Marta, pues finalmente en alguna época eran los costos de tener un Plan Vallejo, pero básicamente, viceministra y Luis Fernando, sacar hoy en día un Plan Vallejo Express ni siquiera requiere asesores, y los estudios de demostración pues se hacen muy sencillos. El tema es que efectivamente hay el descuento en maquinaria en renta, pero toca pagarlo. Entonces, pues finalmente, y nada dice que, pues, o sea, finalmente estos descuentos, pues finalmente procedan. Acá tal vez era un tema muy discutido, pero es que finalmente lo que genera el Plan Vallejo Express es un ahorro en tiempo y en trámites que realmente, además del tema del INVIMA, porque es que finalmente cuando yo si es en materias primas, yo no tengo que estar sujeto y tengo un compromiso de exportación a tramitar bajo el INVIMA lo que va a salir por Plan Vallejo, entendería. Yo le veo toda clase de beneficios. No sé si Marta, para contestar la pregunta, tiene dudas o
o si, pues, o sea, finalmente Luis Fernando y la viceministra tienen puntos adicionales. Yo le veo solamente beneficios. Pero aquí estamos, Marta, para estudiar el caso concreto, revisarlo y ver también cómo podemos mejorarlo, digamos. Si ese beneficio se ve mermado, truncado de alguna manera, pues sí nos gustaría saber y nos gustaría entender para poder hacer los ajustes que correspondan si es que hay lugar a ellos. Yo haría un comentario solamente sobre el tema de la importancia del flujo de caja, de la liquidez, de poder contar con la oportunidad de hacer la nacionalización de un bien de capital o dejar de hacerla y postergar el pago del IVA, que puede ser súper elevado. Y el mejor ejercicio, viceministra, fue el que nos planteó en su momento Terminal Portuaria Compass. ¿Sabes? Fue el primer usuario del Plan Vallejo de Servicios después de la expedición del decreto 285. Que tenía que traer unos equipos, unos bienes de capital, unas grúas que son súper costosas, y pagar de una vez el IVA por esas grúas les significaba un monto de dinero elevado. Entonces, por supuesto que no es lo mismo utilizar el Plan Vallejo, montar las grúas para que siga funcionando tal como están aquí, que están ilustradas a propósito, algunas de ellas en la diapositiva que está proyectada por Ancha. Entonces, estas grúas tienen unos costos elevadísimos y nacionalizarla de manera inmediata, por supuesto que amerita de pagar miles de millones de pesos. Entonces, no es lo mismo pagarlo de una vez que diferirlo a 15, 18, 20 años, dependiendo del tiempo que tome ese proyecto de bienes de capital. Así que, por supuesto, es súper relevante el hecho de poder contar con un flujo de caja o pagarlo y después entrar a ver a deducirlo en qué momento se hace. Solo eso. Ok, esperemos a que Marta nos aclare aquí por el chat su pregunta. No sé, Juan, si usted quiere seguir con las preguntas que están en el chat. Perfecto. Hay una, viceministra, y es sobre la interoperabilidad en importaciones y exportaciones y la ventanilla única 2.0. Básicamente, para la simplificación de los trámites, tanto para la empresa como para la administración, ¿cómo se va a adecuar pues este Plan Vallejo Express y cómo pues finalmente va a ser un tema además de eficiencia y de facilitación? Muchas gracias, Juan David. La verdad es que ustedes saben que la interoperabilidad es una de las obsesiones que tenemos para poner a la ventanilla única de comercio exterior en el nivel que corresponde, y necesitamos interoperabilidad con todas las entidades y de todas las herramientas y de todas las modalidades y funciones. Ahí tal vez le cedo la palabra a Luis Fernando, que es el dueño de la ventanilla única, para que nos cuente cómo vamos en eso y cómo vamos a permitir que se ahorren también tiempos en favor de los empresarios. Viceministra, como bien lo decía, para nosotros, desde que inició el gobierno del ministro Restrepo, en alguna oportunidad nos comentaba la importancia de contar con una ventanilla única fortalecida, y después de mesas de trabajo con todo el equipo interno y lo que pensábamos era la importancia de que pudieran los sistemas informáticos del país, de todas las entidades, comunicarse de manera general, por ponerla como un elemento que sea tipo de lo que es la interoperabilidad. Nosotros habíamos avanzado en interoperabilidad con los países de la Alianza del Pacífico para efectos de los certificados fitosanitarios, pero nos estábamos encontrando con algunas dificultades para poder interoperar internamente, y es así como lo primero que se buscó después de esas reuniones fue fortalecer la ventanilla única, y para fortalecerla se nos otorgaron unos recursos nuevos, recursos frescos, para generar de alguna forma un sistema de comunicación entre el sistema de la DIAN, el de la SIC, el del INVIMA, ICA y todas las entidades BUCE, junto con la ventanilla única de comercio exterior. Considerando ya esos recursos, empezamos a hacer los desarrollos informáticos. Hoy en día, podemos decir que la ventanilla única de comercio exterior está en unas condiciones de avance que permite interoperar, y ojalá aprobar este año desde la SIC, el INVIMA, el ICA, supervigilancia,
todos los registros de importación casi que de manera automática utilizando la interoperabilidad con la UCE y los sistemas de administración de riesgo. Entonces, pero ahora vamos a lo que sucede dentro del contexto estricto del Plan Vallejo. Cuando ustedes recordarán, el Plan Vallejo fue una herramienta que estuvo siempre bajo la administración del Ministerio de Comercio hasta el año 2005, año en que pasó a la DIAN, y después de 10 años de estar allá y previas solicitudes realizadas por diferentes gremios empresarios de que volviera a ser administrado por el Ministerio de Comercio, en diciembre del 2015 llega al Ministerio. ¿Cuál fue el propósito? Inmediatamente lo que se buscó fue eliminar papeles. Eliminar papeles porque entendemos las dificultades que presta para que haya un comercio ágil y se plasme la facilitación del comercio en las operaciones. Lo primero que hicimos fue, de alguna manera, digitalizar 3 millones de folios que nos llegó de la DIAN como archivo básico y lo pasamos inmediatamente a lo que correspondía dentro del proceso de eliminar papeles en el ministerio, hacer desarrollos informáticos. Adecuamos la legislación que teníamos a una legislación que pudiera contar con regulación informática. Pusimos todas las solicitudes a través de la UCE, los estudios de demostración de materias primas a través de la UCE, el cuadro insumo producto a través de la UCE, y valga decir que contábamos con un sistema que desde el año 2005 se había enviado a la DIAN, que estaba desarrollado un lenguaje que se llama COBOL. Seguramente muchos de los asistentes a este panel no lo recuerdan, realmente era un lenguaje muy antiguo, y para poder hacer cualquier ajuste teníamos que buscar a unos ingenieros expertos que manejaron hacía muchos años atrás ese lenguaje. Entonces se nos dificultó mucho, cambiamos la plataforma que teníamos en la DIAN, y hoy en día estamos luchando para que este año quede automatizado todo lo que son estudios de demostración de materias primas, de bienes de capital, repuestos y servicios a través de la ventanilla única. Además de eso estamos, y esto es un mensaje muy importante que creo que está en la norma base del decreto Plan Vallejo, y es que evolucionemos hacia los usuarios, a los grandes usuarios del Plan Vallejo. Eso es lo que nosotros reconocemos como usuarios de confianza, que queremos que cada día tengamos más grandes usuarios, que para efectos de su estudio de demostración solo sea necesario que el representante legal envíe una comunicación diciendo yo cumplí con mis compromisos de exportación. Para nosotros nos facilitaría la vida, porque eso es como los que son calificados como grandes usuarios, démosle ese beneficio y hacemos un control mucho más fuerte y concurrente en los que no son grandes usuarios, y a los que son grandes usuarios darle entonces un control posterior. Entonces, la sistematización, la simplificación y la utilización de estas grandes figuras nos va a llevar a que exista una operación rápida, transparente, y adicionalmente que exista la interoperabilidad con el sistema de la DIAN al que le estamos trabajando con la directora de aduanas para que sea súper conectado todos los servicios. Eso es como lo grueso que tenemos, viceministra, lo que corresponde a la interoperabilidad y a lo que corresponde al Plan Vallejo. Muchas gracias. Una última pregunta, viceministra y director, y es de Angélica Bustos, y es, buenos días, del 40% de las materias primas que quedan en el mercado nacional, ¿se debe pagar impuestos al finalizar el periodo? Y esa es una pregunta recurrente ya de otros también, no en el chat, sino en PIR, para efectos como de claridad. Luis Fernando. Porque ahí al final, y esto también de pronto no pudimos, o sea, y nuevamente muchas gracias, viceministra, y abiertos, bueno, ya está Luis Fernando, pues finalmente el tema es, acaba de salir un concepto de la DIAN donde permite que, por ejemplo, la pregunta de Marta, no solamente mezclar Plan Vallejo, sino después tomarse ese IVA que tenga que pagar de la maquinaria como descontable en su momento cuando lo pague. Pero tal como dice Luis Fernando, pues finalmente además no va a ser sobre el valor pleno. Entonces, pues hay una serie de beneficios realmente que además hay un compromiso no solamente del Ministerio, sino de la DIAN, de entender cómo funciona este Plan Vallejo, que es un tema también, pero Luis Fernando. La pregunta es, del 40% de las materias primas que quedan en el mercado nacional, ¿se deben pagar impuestos al finalizar el periodo? Hola, se me había perdido el icono de la video, disculpa. Sí, la norma es muy clara, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo?
realmente lo que estamos buscando es un espacio, una flexibilización para efectos del cumplimiento de los compromisos por parte de los empresarios. Para ponernos en el ejercicio del principio, lo primero es que cuando hoy en un plan Vallejo tradicional, las personas tienen que importar un bien, una materia prima, pongamos el ejercicio de siempre, importa, por decir, textiles, va a confeccionar pantalones, entonces tiene un compromiso a través de un cuadro insumo producto, de traer una materia prima, sacar del cuadro insumo producto cuántos pantalones, unidades saldrían, desechos, desperdicios, y tiene la obligación de exportar un 100% de lo que se produzca. Eso es hoy en día. Lo que estamos haciendo es darle la oportunidad de que exporte solamente el 60% y el 40% del elaborado tenga que nacionalizarlo en el país. Nosotros tenemos dentro de la norma superestablecido y está preciso en el decreto 1371 que el 40% de bienes elaborados tiene que nacionalizarlo, porque por supuesto la idea no es que deje de pagar impuestos para que se venda en el país, sino que cumpla con los cometidos de cualquier operación de importación en condiciones normales. Entonces, lo que se busca es la flexibilidad, debido a que muchos negocios en el mundo se han caído, las exportaciones, debido a la pandemia, disminuyeron, los negocios han disminuido, el comportamiento del consumidor cambió. Entonces, hay muchos actores que han tenido que cambiar también su producción. Incluso, valga decir que en medio de la pandemia, había un usuario plan vallejista que nos decía, oiga, yo antes producía tales bienes para la construcción y ya no se está demandando tanto. Pero en cambio, yo también produzco esto y ahora se está demandando este bien. ¿Por qué no me permiten producir este bien y exportarlo? También dimos esa flexibilidad de que estos empresarios pudieran exportar, elaborar otro bien y exportarlo y cumplieran el plan Vallejo. Entonces lo que estamos buscando es oportunidades de que cumplan, que vendan, que miren las condiciones del mercado internacional, cómo se comporta, pero por supuesto siempre apegados a lo que establece la norma, y es que se debe pagar los tributos por los bienes elaborados este 40%, pero sobre la base del valor que realmente costó. Entonces, el tema es, los tributos hay que pagarlos, pero sobre la base del valor. Y el del 40%, por supuesto que se vaya a quedar en el mercado nacional. Gracias, Juan. No, Luis Fernando, viceministra. Santiago, son las 11:05 y sabemos que el tiempo es limitado. No sé si podemos entonces cerrar, y creo que aquí lo que queda es las puertas abiertas, ¿cierto, viceministra? Para consultas, porque estoy viendo algunas consultas muy de caso, pero es que también señalaría, aún con la virtualidad, ustedes han habilitado para personas que les ayuden a las otras a estructurar, ¿cierto, viceministra Luis Fernando? Porque me lo comentaba un cliente. Tenemos abierto ese canal para que podamos revisar caso por caso, ayudarlos, acompañarlos, no solo en la calificación, sino además en toda la ejecución del programa. Así que de verdad quedamos a disposición de ustedes. Mil disculpas que yo desde las 11 ya estoy en otra cosa al tiempo y por eso estaba pidiendo apoyo en respuesta de preguntas, pero no quería terminar sin invitarlos nuevamente a que accedan a un instrumento y sobre todo que lo trabajen de la mano con el Ministerio de Comercio. Estamos listos para hacerlo. La DIAN, como decía Juan David, también está dispuesta y con el mayor espíritu colaborador para que puedan acceder al beneficio y resolver las inquietudes que vayan surgiendo sobre la marcha en el caso particular de cada uno de ustedes. A la viceministra de Comercio, Laura Valdivieso, le agradecemos su participación y explicaciones sobre este decreto del Plan Vallejo Express a los empresarios de AmCham Colombia. Entre el 13 y el 15 de abril, la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia, con el apoyo de Google, realizará la Cumbre Empresarial de Liderazgo Femenino y Transformación Digital, un evento virtual para conocer y potencializar el rol de la mujer en la transformación digital empresarial y la generación de empleo. Para inscribirse, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.amchamcolombia.co. Y hasta aquí este episodio del AmChamCast de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro día a día en nuestra cuenta de Twitter @AmChamCol y también en nuestra página web. Si tienen comentarios, les agradecemos enviárnoslos al correo electrónico medios@amchamcolombia.com.co. Hasta la próxima.